Cambiamos de tema. Preocupación existe por el aumento de casos de influenza en el país. En solo 3 meses se superan los casos de los últimos 2 años. Para hablar del tema y otros de la contingencia nos acompaña la doctora Susan Bueno, académica de la Universidad Católica, investigadora del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Doctora Bueno, bienvenida a Canal 24 Horas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Andrés. Gusto de estar en su programa. Doctora, ¿cómo es la situación, lo que comentábamos, el enunciado de la influenza? En 3 meses hemos tenido más casos que en 2 años, lo conversamos algunos días también, que se adelanta prácticamente en 2 meses la llegada de la influenza en nuestro país. ¿Cómo está viendo el escenario usted? Sí, yo creo que es una situación bastante, yo diría, esperable desde el punto de vista de cuando se produce una situación post-pandemia, en donde tenemos un virus pandémico que ha estado predominando en el escenario epidemiológico de nuestro país por los últimos 2 años. Claramente esto ha modificado el patrón de comportamiento de los virus respiratorios tradicionales. Y de hecho, en los últimos 2 años prácticamente no había circulación de los virus clásicos como es influenza, virus sincicial, metaneumovirus, adenovirus, que son los clásicos que causan estos brotes epidemiológicos importantes en los inviernos, principalmente por esta, digamos, llegada masiva de SARS-CoV-2, que prácticamente ocupó el escenario epidemiológico en los últimos años. Sin embargo, frente a la situación actual, en donde hay un porcentaje de la población vacunada bastante importante y también estamos viendo una reducción de esta ola de la variante Omicron, claramente lo que está ocurriendo es que tanto la vacunación como la infección natural está produciendo una inmunidad en la población contra el virus SARS-CoV-2, pero esta inmunidad no es una inmunidad que se cruza para poder neutralizar también y poder prevenir los otros virus respiratorios. Y por lo tanto, esta población que ahora está inmunizada contra el coronavirus es susceptible a los otros virus respiratorios que van a empezar, por supuesto, a predominar. De alguna manera, una noticia tranquilizadora o quizás también de tenerla en cuenta es que el virus influenza tiene vacuna y por lo tanto la vacunación contra virus influenza es importante, tanto como la vacunación de virus SARS-CoV-2, comenzar a implementarla y esto va a prevenir que se produzcan también los casos más severos de esta enfermedad. Sí, vacunación que empezó esta semana, una noticia que es muy importante, ¿no? Correcto. Sí, doctora. Correcto. La vacunación, Sí. perdón Andrés, pero yo creo que es muy importante enfatizar, y también lo habíamos conversado anteriormente, de que las vacunas son específicas. Entonces una vacuna contra coronavirus no va a generar protección contra el virus influenza. Por lo tanto, es importante que, a pesar de que estemos vacunados con coronavirus, nos apliquemos cuando corresponda la vacuna de influenza. Sí, hoy día conversando en la mañana con el ministro París, nos contaba, doctora, que se está trabajando justamente en Sinovac, en una vacuna que sirva tanto para la influenza como para el COVID, ¿no? Correcto. Y eso es muy importante también recordarlo, de que actualmente las vacunas que se usan, sobre todo en los programas de vacunación para los niños, se contemplan vacunas combinadas o que se denominan polivalentes. Es decir, en una sola inyección se realiza la inmunización contra 3 virus en muchos casos, por ejemplo la 3 vírica y vacunas que combinan varios elementos que nos permiten tener inmunidad al mismo tiempo contra varios patógenos. Y dado que el coronavirus, lo que se espera por ser un virus respiratorio es que tenga en el futuro un escenario epidemiológico muy parecido a lo que es influenza, sería muy conveniente de que en una sola inyección se pudiese administrar la vacuna tanto para coronavirus como para influenza. Pero para poder formular esta vacuna es necesario poder, por supuesto, como todas las otras vacunas, como lo hemos visto, realizar los estudios preclínicos de seguridad y estudios clínicos que demuestren que esta vacuna combinada ahora sigue siendo segura e inmunogénica contra estas 2 enfermedades. Sí, doctora, ¿cuál es la población que sí o sí tiene que vacunarse contra la influenza? También ahí el escenario es distinto, no solamente las vacunas, hay una vacuna para la influenza, otra para el COVID, sino que el escenario en cuanto a población de riesgo también es distinto. Claro, porque considerando de que en el caso de influenza es una enfermedad, un virus respiratorio que ha convivido con el ser humano durante muchas décadas,
y por lo tanto existe una inmunidad ya en la población que justamente en las personas que son inmunocompetentes, es decir, que tienen su sistema inmune funcionando correctamente, y las personas jóvenes son aquellos que podemos decir que son menos susceptibles, sobre todo los niños, justamente adolescentes, son menos susceptibles a desarrollar enfermedades severas, no a no contagiarse, sino que a desarrollar los casos más severos. Pero los niños pequeños y los adultos mayores son las poblaciones que son más susceptibles a este virus y a desarrollar las enfermedades más severas causadas por este microorganismo. Por lo tanto, es súper fundamental de que la vacunación se oriente en esta población. Y por otra parte, como siempre, también las personas más expuestas a este virus son el personal de salud. Y por lo tanto, siempre las vacunas contra influenza están orientadas y priorizadas principalmente entre niños pequeños, adultos mayores y personal de salud. Pero claramente el hecho de que personas que posiblemente pueden contagiarse, no desarrollar una enfermedad tan severa, pero pueden contagiar y transmitir a otras personas, es importante también que se vacunen para justamente reducir esta potencial transmisión del microorganismo en las poblaciones más susceptibles, y así protegemos, no solamente nos protegemos nosotros, sino a todos los que nos rodean, que nunca sabemos qué nivel de susceptibilidad pueden tener. Sí, doctora, a ver, una persona, por ejemplo, que haya tenido COVID, que haya tenido un cuadro complejo, que obviamente, y hemos visto en muchos casos que cuesta a las personas que se recuperen al 100%, es necesario, y quizás no están estos grupos de riesgo, es necesario que se vacune contra la influenza, quizás haber pasado por ese tránsito con el COVID lo deja más frágil, se lo pregunto desde la absoluta ignorancia, para un cuadro de influenza, por ejemplo. No, esa es una pregunta muy interesante porque primero que todo justamente conocemos poco de este virus aún, del coronavirus, y no tenemos todavía a ciencia cierta la información de qué tan susceptible podemos quedar después de una enfermedad severa o de, por ejemplo, los casos de COVID prolongado, que es toda una materia de investigación porque es una manifestación nueva de una infección viral que no se había visto antes tan intensamente en otras infecciones respiratorias. Y justamente conocer cuál es la razón por qué una persona desarrolla un cuadro más severo que otro es una, digamos, de alguna manera una investigación más personalizada, que es importante tenerla en consideración al minuto de prevenir el desarrollo de otras enfermedades infecciosas. Por lo tanto, es muy recomendable que aquellas personas que hayan desarrollado estos cuadros más severos puedan consultar con su médico tratante, porque puede ser no necesariamente el tipo de virus que uno contrajo, sino su condición basal. Y posiblemente hay algunas condiciones que nos pueden hacer más susceptibles a infecciones respiratorias o infecciones virales que muchas veces uno no conoce porque solamente se manifiestan cuando uno se enfrenta al microorganismo que está causando la enfermedad. De todas maneras, es muy importante consultarlo cada persona individualmente con su médico tratante, pero es una materia de investigación que yo creo que en los próximos años vamos a tener muchos más casos y mucha más investigación al respecto para poder dar recomendaciones más generales a la población. Sí, doctora, también en el tema de la vacuna contra la influenza, el año pasado, lo conversamos otras veces, que las personas que se iban a vacunar contra el COVID tenían que esperar cierta cantidad de días para vacunarse contra la influenza. Estamos hablando en este escenario porque el año pasado era la primera y segunda dosis. En este caso, que es una vacuna de refuerzo, ¿se debe esperar lo mismo que en el caso de la influenza? Eran 14 días, si no me equivoco. Sí, son 14 días y es como una recomendación general justamente por el hecho de que todavía hay, dentro de la pandemia y de la vacunación, llevamos menos de 2 años aplicando vacunas a la población general. Y por lo tanto lo que se espera y se anticipa de que justamente estas vacunas eventualmente se puedan entregar de manera conjunta, sin ninguna complicación. Pero como yo mencionaba anteriormente, las respuestas inmunes contra cada una de las vacunas son independientes. Es decir, una vacuna contra coronavirus va a generar el desarrollo de una respuesta inmune específica contra coronavirus y la de influenza específica contra influenza. Entonces aún necesitamos más antecedentes para demostrar de que si estas vacunas se dan en un mismo periodo, en un periodo demasiado cercano, no hay interferencias entre ellas o entre las respuestas inmunes que se están desarrollando de una vacuna respecto a la otra. En general, eso no es un aspecto muy descrito y, como decía anteriormente, se ha demostrado y se administran muchas vacunas combinadas, pero mientras no exista suficiente información y suficiente investigación, es mejor tener esta precaución de
dejar un tiempo, digamos, entre que una vacuna y otra, porque en general la respuesta inmune, cuando se inicia específicamente la respuesta inmune celular, no es automática, sino que necesita un tiempo para poder desarrollarse y poder consolidarse apropiadamente. Sí, doctora, ¿cuál es la información que maneja usted respecto al virus sincicial? Otro virus que, sobre todo los que tenemos hijos más chiquititos, esta época sí que nos preocupa. También se va a adelantar, el año pasado se retrasó, llegó en agosto, septiembre, normalmente llega mucho más a mitad de año. ¿Debiese ocurrir lo mismo que con la influenza con el sincicial? Que no tiene vacuna. Uno esperaría algo equivalente. De hecho, el año pasado también, cuando se produjo una reducción importante de la circulación de coronavirus en nuestro país, junto con la apertura, por ejemplo, de algunos colegios y salas cunas, se produjo un pic de virus sincicial. Y esto también es natural y también uno debería anticipar justamente de que el virus sincicial podría tener un repunte y eventualmente un poco más temprano. Ahora, lo importante es que hay que recordar también, sobre todo a los papás, que virus sincicial, si bien hay varias iniciativas para el desarrollo de vacunas contra virus sincicial, y de hecho en la Universidad Católica estamos trabajando muy activamente aún en esto, aún no existe una vacuna aprobada para su uso en población pediátrica. Por lo tanto, la única forma que tenemos de prevenir esta enfermedad es la aplicación de prevención del contagio, que es exactamente la misma que utilizamos para todos los virus respiratorios como COVID-19, como es el caso del uso de mascarilla, el lavado de manos, la higiene. Así que eso es importante seguir aplicándolo. Yo creo que mi opinión personal es que estas medidas que vinieron para quedarse prácticamente con coronavirus, el uso de mascarilla, el distanciamiento social y conocer un poco cómo es el comportamiento de los virus respiratorios, qué necesitan para poder transmitirse de persona a persona, nos puede ayudar no solamente a prevenir coronavirus, sino que todos los virus respiratorios que pueden producir enfermedades muy severas, sobre todo en los niños pequeños, cuando hablamos de virus sincicial, que es bastante complejo. Sí, por último, doctora, en el escenario del COVID-19, los números que conocimos hoy día, que hemos conocido las últimas jornadas, usted decía, es necesario mantener muchas de las medidas y que permanezcan por el tiempo. Está la discusión hace algunos días sobre el uso de mascarilla. A ver, niños menores de 5 años, el protocolo, obviamente, el Ministerio de Educación da la posibilidad de que los niños no tengan que usar obligatoriamente la mascarilla, incluso recomendación de la OMS. Pero ¿se ha instalado esa recomendación o esa discusión de 5 años para arriba en la educación básica? Algunos incluso tienen educación media. Dejar el uso de mascarilla en los colegios. ¿Cómo lo ve usted en este escenario? Bueno, yo creo que también los casos o las situaciones que han ocurrido en otros países que justamente han dejado la mascarilla, incluso con un porcentaje de la población altamente vacunado, no han sido recomendables. Creo que Dinamarca, ¿no? Dinamarca y también en Israel, cuando había un porcentaje sobre el 60% de la población y una reducción importante de la circulación viral, se comenzó a dejar el uso de mascarilla en ambientes abiertos, incluso en ambientes cerrados. Y justamente el problema que tiene coronavirus es que aún existe la posibilidad de que sigan apareciendo variantes que pueden ser mucho más transmisibles y resistentes a la inmunidad inducida por la infección natural o por las vacunas. Por lo tanto, es importante que mientras no tengamos una reducción sostenida en el tiempo a nivel global de coronavirus, es importante seguir manteniendo el uso de mascarillas. Si bien la ventilación es un elemento también muy importante, sobre todo ahora que empieza a reducirse la temperatura en nuestro país, es fundamental, sobre todo en transporte público, espacios cerrados, tratar de mantener el uso de mascarilla. Por último, doctora, la próxima variante, muchos sostienen que podría ser esta famosa Omicron 2. O B2, claro, creo que se llama por ahí. Hoy día el ministro de París decía hay 22 casos más o menos detectados en nuestro país. ¿Usted maneja mayor información respecto a cuáles son las características de esta variante respecto a la que conocemos ahora? ¿Cómo está viendo usted la evolución en nuestro país? También estamos bastante expectantes en términos de la información que puede ocurrir en otros países en donde ya la ola de Omicron 1 se ha reducido significativamente, porque hay antecedentes que muestran que efectivamente la inmunidad inducida por la infección natural con Omicron 1 sería efectiva para Omicron 2, pero no tenemos antecedentes de cuánto tiempo va a durar esta inmunidad y si eventualmente cuando empiece a decrecer este nivel de inmunidad inducida por esta variante
se van a empezar a producir más casos de Omicron 2. Por eso hay que seguir muy atentos al respecto. Pero hasta el minuto, en otros países en donde ya esta ola se ha reducido, no se han reportado rebrotes, por ejemplo, de Omicron 2. Por lo tanto, esperaríamos que efectivamente la población pudiese protegerse, pero hay que seguir atentos en términos del seguimiento de la nueva aparición de casos y, por supuesto, también estar muy alerta ante una potencial nueva ola que pudiese aparecer y que estaría dando cuenta de que hay una nueva variante circulando. Sí, doctora Susan Bueno, muchas gracias por esta conversación muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias a usted, Andrés, y todos a seguir cuidándose, que estén muy bien. Hasta Gracias, luego. chao.